Eh, Buenas noches, doctora. Nosotros somos los estudiantes del tercero A de enfermería. Nuestro tema es el sistema renal. Mi grupo está conformado por Melba Gutama, Jennifer Morales, Diego Caiminagua y Kelly Morocho. A continuación, mi compañera les va a dar una introducción sobre el sistema renal. La introducción del sistema renal. El sistema renal está constituido por un grupo complejo de órganos que en conjunto se encargan de filtrar los productos residuales de la sangre y de fabricar, almacenar y eliminar la orina. Como primer subtema dentro del sistema renal está la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es un síndrome que se presenta por múltiples causas que provocan una injuria y se caracteriza por la disminución abrupta de la filtración glomerular, la cual resulta por la incapacidad del riñón para excretar los productos nitrogenados y para mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos. La etiología. En la forma perenal, ocurre una deshidratación, hipotensión arterial o hemorragia aguda, una insuficiencia cardíaca congestiva, una hipoalbuminemia severa y la insuficiencia renal aguda postrenal es usualmente un problema de tipo obstructivo que puede ocurrir en diferentes niveles, uretral, vesical o ureteral. En la insuficiencia renal intrínseca hay un daño tisular agudo del parenquima renal y la localización del daño puede ser glomerular, vascular, tubular o intersticial. El cuadro clínico. Los síntomas distintos va a depender de la forma clínica y de la severidad de la insuficiencia renal aguda intrínseca. Puede haber anuria, oliguria o mantener un volumen urinario normal. Dependiendo de ello, puede presentarse un edema o signos de sobrehidratación. Las complicaciones asociadas a la insuficiencia renal aguda intrínseca son las infecciones que causan con más frecuencia la mortalidad en la insuficiencia renal aguda, las cuales son gastrointestinales como hemorragia digestiva alta, infecciones pulmonares, urinarias y lesiones quirúrgicas, hematológicas como la anemia, tendencia al sangrado, en lo nutricional, pérdida de peso. El diagnóstico se puede realizar mediante el control de volumen de excreción de orina, análisis de sangre, estudios de diagnósticos por imágenes, extirpación de una muestra de tejidos de riñón para realizar pruebas. El tratamiento. Los tratamientos que se pueden utilizar en la insuficiencia renal aguda son tratamientos para equilibrar la calidad de líquidos en la sangre. Lo que los médicos recomiendan son medicamentos diuréticos para hacer que tu cuerpo elimine el exceso de líquido. Medicamentos para controlar el potasio en sangre como calcio, glucosa o sulfanato de polisterino sódico, el más conocido como Kionex, para evitar que se acumulen altos niveles de potasio en la sangre. También se puede utilizar diálisis para ayudar a eliminar de tu cuerpo las toxinas y el exceso de líquido mientras el estado de tus riñones mejore. En la insuficiencia renal crónica se determina como la pérdida progresiva, permanente o irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable o a veces incluso de años. La etiología. La enfermedad renal crónica puede ser el resultado de cualquier causa de difusión renal de suficiente magnitud, siendo las causas principales de una insuficiencia renal crónica la nefropatía diabética, la nefroesclerosis hipertensiva, varias glomerulopatías primarias y secundarias, nefropatías crónicas tubointersticiales, las glomerulopatías asociadas con enfermedades sistemáticas. En el cuadro clínico presenta síntomas y los principales síntomas de la insuficiencia renal crónica puede ir asociada con otras enfermedades. Estos síntomas pueden ser el único signo de un problema en las primeras etapas de la insuficiencia renal crónica, como son la inapetencia, la sensación de malestar general y fatiga, dolor de cabeza, picazón y resequedad de la piel,
náuseas, pérdida de peso sin proponérselo, y otros síntomas que se pueden presentar cuando la función renal ha empeorado son la piel anormalmente oscura o clara, dolor de huesos, la somnolencia o problemas para concentrarse o pensar, el entumecimiento o hinchazón en las manos y los pies, las fasciculaciones musculares o calambres y el mal aliento. Para el diagnóstico se puede utilizar análisis de sangre y orina, mientras esto presentará alteraciones que puede aparecer con disminución del volumen de orina menores de 500 mililitros, aumentando en sangre de la urea y creatinina y electrolitos elevados como el potasio. También se puede utilizar la ecografía, donde se aprecia que el riñón ha disminuido de tamaño y se presenta una alteración en su estructura habitual. El tratamiento que se utiliza en la insuficiencia renal crónica es el control dietético, un control dietético donde existirá la restricción del consumo de sal, proteínas, alimentos ricos en fósforo y en potasio, fármacos protectores de la función renal, inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina, correctores electrolíticos como son quelantes del fósforo, quelantes del potasio, que se emplean en fases muy terminales de la insuficiencia renal crónica. También se utiliza la diálisis, que elimina residuos de sangre cuando los riñones ya no pueden cumplir con su función. En la mayoría de los casos, la utilización de la diálisis es cuando queda solo del 10 al 15% de la función renal, e incluso en personas que esperan un trasplante de riñón pueden necesitar diálisis mientras esperan. El síndrome nefrítico es una de las formas de presentación de las enfermedades glomerulares y se caracteriza por la aparición de hematuria, oliguria y daño renal agudo, lo que se manifiesta en la disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular y retención de líquido, que a su vez origina edema e hipertensión arterial. La etiología: en la mayoría de los casos, la glomerulonefritis infecciosa es secundaria a una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sin embargo, existen otras bacterias, virus y parásitos que los pueden causar. Generalmente, la nefritis post-estreptocoquiana ocurre en casos esporádicos. Sin embargo, han existido brotes epidémicos en comunidades rurales o ciudades que contaban con pobres condiciones higiénicas y hacinamientos. Otras condiciones que presentan estos pacientes son desnutrición, anemia y parasitosis intestinal. Su cuadro clínico: este es un síndrome nefrítico típico con hematuria glomerular, hipertensión arterial, oliguria y deterioro de la función renal. El intervalo entre la infección y la nefritis es de 2 a 3 semanas, en casos que siguen una faringoamigdalitis, a de un mes en casos de una piodermitis. La infección generalmente de benigna difícilmente evoluciona a la cronicidad y constituye un síndrome que se resuelve en forma transitoria, dejando inmunidad, siendo raro otro episodio. El diagnóstico: datos que también apoyan al diagnóstico es el nivel de C3 disminuyendo, lo cual se observa en un 90% de los pacientes y se observa en 4 semanas. La persistencia de microhematuria durante meses no invalida el diagnóstico, puede durar más de un año. Por el contrario, la proteinuria desaparece antes. Los estreptolicinas se encuentran elevadas a un 60 o 80% en los pacientes durante los primeros 10 días y persisten de 4 a 6 semanas. Su tratamiento es de soporte y va encaminado a prevenir las complicaciones de retención hídrica. La resistencia de agua y sal es suficiente en algunos casos, pero es frecuente que se requiera el empleo de diuréticos de asa. El pronóstico de largo plazo generalmente porcentaje de los pacientes persiste en proteinuria e hipertensión después del evento primario. El síndrome nefrótico es una entidad clínica definida por 5 características. Son la proteinuria de 3.5 gramos para 24 horas, la hipoalbuminemia de 3.5 gramos por decilitro, el edema, la hipercolesterolemia y la lipiduria. Su etiología tiende a ser más frecuente en la población adulta, ya que la nefropatía diabética es con mucho la principal causa de este. Diferentes glomerulopatías primarias son responsables en la mayoría de los casos de síndrome nefrótico.
en poblaciones no diabéticas y su frecuencia varía de acuerdo al grupo etario. Así pues, las glomerulopatías membranosas tienden a ser más frecuentes a partir de los 60 años y es rara en la población infantil. Por el contrario, es un grupo etario donde la enfermedad de cambios mínimos se presenta con mayor frecuencia. Su cuadro clínico se manifiesta principalmente la constitución en el edema. Inicialmente este se presenta solo en las zonas de declive, como son en las extremidades inferiores, y se extiende de manera ascendente hasta el área genital, la pared abdominal e incluso el periorbitario. La hipoalbuminemia profunda hay compromiso del crecimiento de las uñas, lo cual se manifiesta como discretas bandas horizontales de color blanco que van de un extremo a otro de la uña. Es el signo de Muir-Kreutz. La dislipidemia grave del síndrome nefrótico favorece el depósito de lípidos en el área periorbitaria, lo que denomina sextalesma. Su diagnóstico es la evaluación inicial del paciente con síndrome nefrótico. Incluye diferentes estudios de laboratorio cuya finalidad es establecer una causa primaria o secundaria, la enfermedad sistémicas, fármacos, drogas, entre otros. El análisis microscópico del sedimento urinario de un paciente con síndrome nefrótico puro se caracteriza por la presencia de cuerpos ovales o gotas de grasas propias de la lipiduria. El perfil lipídico resultante se caracteriza por un incremento del colesterol total, principalmente a expresar en LDL, hipergliceridemia con aumento de IDL y VD-LDL y niveles reducidos de HDL. Su tratamiento para el edema del grado leve, el empleo de diuréticos como las tiazinas es más que suficiente, y en casos de edema moderado graves, ascitis o anasarca, los diuréticos de asa, furosemida o bumetanida cada 12 a 8 horas son considerados como de primera elección. Para casos de refractorios, se puede lograr una inhibición completa de reabsorción tubular distal de sodio mediante la combinación de tiazinas y diuréticos de asa. Como síndrome obstructivo. Como síndrome obstructivo tenemos a la listiasis. La listiasis renal es una de las patologías cuya frecuencia ha incrementado en los últimos años. La listiasis se caracteriza por la formación de cálculos dentro del árbol urinario, resultante de la sobresaturación de la orina con el consecuente proceso de cristalización, agregación y crecimiento del cálculo. Su estructura cristalina incluida en la matriz orgánica que se forma en las papilas renales y crecen hasta que forman aleatoriamente, se rompen y sus fragmentos pasan al sistema excretor. Su etiología. Su etiología se dice que son de alteraciones excretoras del riñón sumadas a factores ambientales. En este proceso es de origen multifactorial e involucra factores metabólicos, genéticos, hábitos alimenticios y procesos infecciosos. Como causas genéticas de formación de las listiasis tenemos la citonuria de tipo A, B y AB, la hiperoxanuria primaria, la acidosis tubular renal, la disodroxidenuria, el síndrome de Leigh-Naik, la fibrosis quística, anormalidades anatómicas asociadas a la aparición de listiasis. Tenemos la estenosis de piel o uretral, divertículos calciliares, quistes calciliares, estrechez uretral, reflujo vesical uretral, riñón en herradura y ureterocel. También tenemos listiasis secundarias causadas por fármacos. Los fármacos que pueden causar esta listiasis son la acetosolamida, la topiramida, la vitamina C cuando es administrada en altas dosis y el suplemento del calcio. El cuadro clínico. Este cuadro clínico de la listiasis dependerá de su localización, tamaño y capacidad obstructiva del cálculo. La listiasis puede ser asintomática en el caso de cálculos no obstructivos. Cuando produce dolor, este es de intensidad variable, brusco y tipo cólico, en el flanco o ángulo costovertebral e irradiado en la ingle y en los genitales, acompañando de agitación psicomotriz, náuseas y vómitos.
Puede presentar además un síndrome miccional con disuria, poliquiuria, microhematuria y microhematuria, sin coágulos redivantes y duración variable, cólico renal y lumbalgias. Una complicación de la listiasis es la pielonefritis obstructiva caracterizada por la fiebre, escalofríos y afecciones del estado general. Como diagnóstico, su diagnóstico aparece como un hallazgo en controles rutinarios de salud a través de un síntoma de cólico renal, que es un cuadro característico de la listiasis. Para este diagnóstico, comúnmente se utilizan 4 modalidades de imagen, en las cuales están la tomografía computarizada, urografías intravenosas, ultrasonidos, radiografías abdominales y otros implementos para el diagnóstico de la listiasis. Tenemos análisis de sangre y análisis de orina. En el tratamiento tenemos como recomendaciones farmacológicas, tenemos la ingesta de la vitamina C, ingesta del magnesio, ingesta de ácido fólico. Y en tratamientos alimentarios podemos mantener una alta ingesta de frutas, verduras y alimentos ricos en fibras, controlar la ingesta proteica y de carbohidratos y disminuir la ingesta de sal. Se recomienda una ingesta de líquido que logre un volumen de eliminación de orina de 2.5 litros al día, una terapia expulsiva para la resolución espontánea del cuadro. Como manejos quirúrgicos tenemos las frecuentes que son la nefrolitectomía, uretrolitectomía, endoscopía rígida o flexible, la litrotipsia, trastoporea, la nefrolitectomía percutánea. El síndrome urinario infeccioso. El síndrome urinario infeccioso comprende una gran variedad de entidades clínicas cuyo común denominador es la invasión bacteriana del parenquima renal y sus vías de excreción. La infección puede manifestarse por compromiso de la bacteria. En el riñón se puede causar la pielonefritis o puede estar limitada solo a la presencia de bacterias en la orina en ausencia de síntomas. La infección urinaria se define como no complicada cuando no existen condiciones que predisponen a la misma o a la falla del tratamiento. La diferenciación entre episodios de infección urinaria complicada y no complicada tienen importantes implicancias en la evaluación inicial del paciente, en el tratamiento y su duración. En la etiología tenemos la bacteria como causa cistitis y pielonefritis con mayor frecuencia son las siguientes. Bacterias entéricas generalmente, bacterias aerobias gram negativas con mayor frecuencia y las bacterias gram positivas con menor frecuencia. En tractos urinarios normales, las cepas de Escherichia coli con factores específicos para el epitelio de transición de la vejiga y los uréteres son responsables del 75 al 95% de los casos. Los demás patógenos urinarios gram negativos son generalmente otras enterobacterias, típicamente la Klebsiella o Proteus mirabilis, y en ocasiones Pseudomonas aeruginosa. Entre las bacterias gram positivas se aísla Staphylococcus saprophyticus y en el 5% al 10% de las infecciones urinarias bacterianas. Las bacterias gram positivas que se aíslan con menor frecuencia son Enterococcus faecalis, Streptococcus del grupo D y Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo B, que pueden ser contaminantes, sobre todo si se aislaron de pacientes con cistitis no complicada. En pacientes internados, E. coli causa el 50% de los casos. Los de especies gram negativas, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas y Serratia son responsables de un 40% y los cocos gram positivos, Faecalis, Saprophyticus y Staphylococcus aureus se asocia con el resto de los casos. En el cuadro clínico,
El cuadro clínico de la cistitis puede variar en función de la zona en la que se presente la infección. Estos son los síntomas más comunes. Tenemos como la necesidad urgente de orinar, picazón o quemazón en la uretra al orinar, enrojecimiento de la vulva y picor vaginal en las mujeres, dolor al orinar y al mantener relaciones sexuales, el color es turbio, lechoso o anormal de la orina, aparición de sangre en la orina, fiebre y escalofríos. La fiebre puede significar que ha alcanzado los riñones. También provoca vómitos y náusea. El dolor en el costado o espalda indica una infección en los riñones. A menudo, las mujeres sienten una ligera presión por encima del hueso púbico y en muchos hombres sienten una dilatación en el recto. En los signos tenemos la advertencia de una infección del riñón, incluye dolor de flanco o de la parte inferior de la espalda, la fiebre alta de 38.3 grados centígrados o más, náuseas o vómitos, cambios en el estado mental, escalofríos o sudores nocturnos. Los niños más pequeños posiblemente no puedan decirle los síntomas que presentan. Los siguientes síntomas en los niños son fiebre sin causa conocida, cambios en el color y el olor de la orina, vómitos, irritabilidad o cambios del apetito. En el diagnóstico, las pruebas y análisis que tendrán que realizarse al paciente con cistitis dependen de la zona donde se presume que se radica la infección y de los síntomas que éste padezca. Algunas de las pruebas más generales son las siguientes: examen físico, análisis de orina, cultivo de orina, líquido vaginal o líquido uretral, citoscopía, ecografía abdominal y la urografía. En el tratamiento, todas las formas de infección urinaria bacteriana sintomática requieren de antibióticos. En pacientes con una disturia problemática, la fenazodipirina puede ayudar a controlar los síntomas hasta que actúe el antibiótico, generalmente dentro de las 48 horas. También debe tenerse en cuenta la tendencia a la inducción de resistencia al antibiótico. Cuando se realice el urocultivo, la elección del antibiótico debe modificarse cuando se disponga de los resultados del cultivo y del antibiograma. La corrección quirúrgica suele ser necesaria para la uropatía obstructiva, las anomalías anatómicas y las lesiones neuropáticas del tracto urinario, como la comprensión de la médula espinal.